Hola mis amigos, bienvenidos a la lección número 4, ¿cómo comunicarnos con Dios? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que eso se necesite para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios a nosotros, antes nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todos sus afanes, y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Así lo declara el libro Felicidad Abundante, página 45. Antes de continuar con nuestra lección, te invito a orar en este momento. Querido Padre, gracias porque nos concedes la oportunidad de seguir meditando en tu palabra. Dirígenos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Danos sabiduría para entender tus consejos y también ponerlos en práctica. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. ¿Qué es la oración, mis hermanos? ¿Qué es la oración? ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios realmente? Dice Daniel 9:3, volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego. Aquí nos presenta que podemos comunicarnos con Dios mediante la oración. ¿Pero en qué consiste la oración? Segunda de Samuel 22:7, en mi angustia invoqué al Eterno, clamé a mi Dios y oyó mi voz. Mi clamor llegó a sus oídos. Es el clamor del alma necesitada, elevado hacia nuestro Padre Celestial. En eso consiste la oración, mis amigos. ¿Cómo debemos de orar? La Biblia presenta en Mateo 6:9. Jesús enseñó a dirigir nuestras oraciones a Dios el Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En Juan 14:13 nos enseña qué nombre debemos de invocar. Todo lo que pidáis al Padre, dice, en mi nombre eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso nosotros debemos de invocar el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué factores son importantes en la oración? Mateo 6:7 nos presenta que al orar dice, no uses vanas repeticiones. Debemos de tener una oración sencilla, es decir, practicar la sencillez en nuestras oraciones. También debemos de ser agradecidos. Uno de los factores que tenemos o debemos tener es el agradecimiento. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestro pedido a Dios en oración, ruego y acción de gracia. También debemos de tener constancia. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué tipo de oración es la más provechosa? ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Mateo 6:6 dice la Biblia, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aquí la Biblia nos habla de la oración privada, es decir, la oración en secreto. Cuando tú ores, dice la Biblia, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Dice la palabra de Dios también en Mateo 21:22, dice, todo lo que pidierais a Dios creyendo, lo recibiréis. Aquí vemos que Dios contesta nuestras oraciones con la condición de orar con sencillez. Y la Biblia presenta que debemos de pedir con fe también. Todo lo que pidiereis en oración, dice, creyendo, lo recibiréis. Así lo declara Mateo 21:22. La palabra de Dios señala en Mateo 26:39 que nosotros debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice,
cayó con su rostro Jesús en tierra y oró diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Mateo 26:39. Aquí presenta la Biblia que nosotros debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 22 nos dice que nosotros debemos de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios: todo cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Es importante, mis amigos, que nosotros también oremos, pero también vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué cosas pueden estorbar la eficacia de la oración? La Biblia señala que lo que estorba la eficacia de la oración es pedidos indebidos. Nosotros debemos de tomar en cuenta lo que dice Santiago 4:3 y dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. También en Santiago 1:6 nos señala que nosotros debemos de orar con fe. Dice: pida con fe sin dudar. Así que, ¿qué cosas pueden estorbar la eficacia de la oración? Pedidos indebidos o también orar con duda. Nosotros debemos de orar con fe, sin dudar, dice la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia en Isaías 59:2? La Biblia dice: vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. El Señor no nos escucha, dice, cuando nosotros conservamos el pecado. Dice: vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Así que, mis amados, hay cosas que pueden estorbar la eficacia de la oración. Qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de la oración. Jeremías 33:3, que Él oirá y responderá. Así lo declara la Biblia. Clama a mí, dice, y te responderé. Clama a mí y te responderé. Jeremías 33:3. Y en Salmo 121 la Biblia dice: en mi angustia clamo al Eterno y Él responde. Y en Mateo 7:7, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de la oración. Número 1, que Él oirá y responderá. 2, que Él contestará. Y 3, dice la Biblia, que Él está deseoso de escucharnos en todo momento, con las condiciones que ya se han mencionado. ¿Por qué orar con fe? En Hebreos 11:6, hermanos, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensará a quien lo busca. ¿Cómo nace la fe y cómo se desarrolla, mis amados? La Biblia dice que Dios da la fe a cada uno. Romanos 12:3 dice: conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En Romanos 10:17 la Biblia señala: la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Así que la fe se desarrolla, mis amigos, se desarrolla por medio del estudio de la Biblia. ¿En quién debemos depositar la fe, mis amigos? En Hebreos 12:2 la palabra de Dios dice: fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nosotros debemos depositar nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué debemos de hacer, mis amigos? ¿Qué debemos de hacer ante esta lección? Número 1, debemos de acudir a Dios con entera confianza. Salmo 86:7 dice: en el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. ¿Qué más debemos de hacer? En Salmo 55:17 la Biblia declara: al atardecer de mañana y al mediodía oro y clamo a Él y Él oye mi voz.
Por lo tanto, lo que nosotros debemos de hacer es cultivar un espíritu de oración. Y Lucas 18:1, la Biblia nos señala: Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es ser perseverantes en la oración. En 1 de Juan 5:14 la Biblia dice que nosotros debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y número 5, ¿qué más debemos de hacer, mis amigos? Dice la palabra de Dios en Marcos 11:22 y Lucas 18:27. Jesús respondió: tened fe en Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Qué hermosa lección que hemos estudiado en este día. ¿Cuál será nuestra decisión? Siendo que Dios oye nuestras oraciones y responde en la forma más favorable para nuestro bien, ¿decides hoy orar todos los días? Que así sea, mis amigos, que podamos tomar la decisión de orar todos los días y tener comunicación con nuestro Padre Celestial. Presenta a Dios necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. Él no se agobia ni se cansa. Él te va a escuchar. Él nos escucha. El que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de cada uno de nosotros. Llevemos todo lo que confunda nuestra mente, ya que Él está atento a escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones. Por eso en esta mañana, en este día, que Dios dirija tu vida y que todo lo que hagas sea dirigido por nuestro Dios. Que tengas un hermoso día. Te invito a orar en este momento. Querido Padre, gracias por esta lección, gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado, gracias por escucharnos, gracias por ser nuestro Padre, gracias Señor por tomar en cuenta nuestras oraciones. En esta mañana pongo en tus manos a todos mis amigos que han participado de esta lección. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.